Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Comparatech. Seguramente recuerden que hace no mucho tiempo Motorola era bastante criticado por los celulares que sacaba al mercado, sobre todo por las características de estos mismos, que en comparación con su precio se quedaban bastante lejos de ser recomendables. Bueno, pues últimamente Motorola ha venido mejorando mucho en este sentido, y quiere volver a meterse de lleno en el mercado de la telefonía móvil, el cual se ha vuelto demasiado competitivo por marcas como Xiaomi con su relación calidad-precio. Por eso hoy les traigo uno de los teléfonos más recientes de Motorola, el Moto G100, que incluso con el nombre ya te da la sensación de que va a ser muy potente. Quédate a ver cómo se comporta en Free Fire y si su rendimiento está a la altura de las expectativas. Empecemos por hablar del procesador que mueve a este dispositivo, el cual es el Snapdragon 870, que va sobrado para correr este juego sin problemas, y prácticamente cualquier juego que me digan, ya que al ser un procesador de gama alta y Free Fire un juego que no es muy exigente, era obvio que no iba a tener ningún problema a la hora de jugar. Al procesador lo acompaña la GPU Adreno 650, que se desempeña bastante bien en el apartado gráfico del juego. En todas las partidas que jugué nunca tuve ningún problema, ni con algún tipo de trabón, lag o caída de frames, a pesar de que lo utilicé con los gráficos en ultra, debido a que este dispositivo ya lo pone así por defecto. De hecho, este celular es en lo que más se destaca, en su rendimiento, porque su procesador cuenta con una potencia bastante buena. Además, cuenta con 8 GB de RAM, que son suficientes para mantener abiertas distintas aplicaciones. Cuenta con 128 GB de memoria interna, que te permitirán instalar bastantes juegos sin tener que ampliar la memoria. Su pantalla es una IPS LCD de 6,7 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2520 x 1080 píxeles. Esta pantalla es grande, lo que es muy bueno si quieres jugar Free Fire. Tiene una buena resolución que te permite apreciar muy bien cada detalle, aunque al ser una pantalla IPS y no una AMOLED, los colores no son los más espectaculares. También tiene una tasa de refresco de 90 Hz, lo que ayuda un montón a la fluidez y sensibilidad del juego. Durante el tiempo que estuve jugando, se sentía muy suave la pantalla y permite moverte súper rápido en los enfrentamientos, así que para jugar la pantalla está bien. El teléfono cuenta con una batería de 5000 mAh, que dura bastante debido a que su pantalla no consume tanta energía, y esto da la oportunidad de poder jugar por un largo tiempo sin tener que cargarlo. Es fácil que un usuario medio ronde los 2 días, y en caso de que seas un usuario muy intenso, llegarás al final del día con un 20% de batería aproximadamente. Además de esto, si quieres ahorrar más batería, puedes bajar la tasa de refresco a 60 Hz, aunque yo te recomendaría mantenerlo a 90 si tienes la posibilidad de cargarlo durante el día. Tocando el tema de la velocidad de recarga, la batería cuenta con 20 watts de carga rápida. En este punto sí se queda corto, porque tardará aproximadamente 2 horas en recargarse, y tomando en cuenta el precio del dispositivo, tenemos que exigirle más velocidad de recarga, puesto que en el mercado a ese precio encontrarás cargas incluso el doble de rápidas, aunque en experiencia de autonomía cumple de forma correcta. En conclusión, si buscas el Moto G100 para jugar Free Fire es bastante recomendable, sobre todo por su procesador, que en este rango de precio tal vez sea el mejor, y no te dará ningún problema a la hora de jugar. Ahora también te tengo que decir que tomando en cuenta su precio, que es de alrededor de $600 dependiendo de cada país, yo te recomendaría esperar a que baje de precio en unos meses y entonces sí comprarlo. Si te ha gustado el video te invito a suscribirte, ya que me ayuda un montón, y te lo agradecería como no tienes idea. Deja tu like, comenta qué otro celular quieres que pruebe y yo veré si puedo traerlo al canal. Cuídate, nos vemos en un próximo video.